Bienvenidos una vez más a su programa, Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de ¿por qué ganó Donald Trump? ¿Qué dice la Biblia? Martes 8 de noviembre de 2016. Los Estados Unidos de América se prepara para escoger a su nuevo presidente. Los ojos del mundo están fijos en el minuto a minuto de este suceso. Estadistas, politólogos y las redes sociales se inundaron de la nota del momento. A las 6 de la tarde aproximadamente el equipo de la candidata Hillary Clinton no podía creer la forma en que Donald Trump comenzaba a colocarse como puntero de este proceso electoral, perfilándose como el próximo presidente electo de los Estados Unidos. Para la mañana del 9 de noviembre de 2016, lo impensable acaba de suceder. Donald Trump ha ganado la contienda electoral. Lejos quedaron los días de ayer en que para ser presidente el candidato debería de tener una fama de ser honesto como Abraham Lincoln o un buen corazón como el de John F. Kennedy. Millones votaron por Trump aún sabiendo que había engrandecido su fortuna personal a base de estafar a pequeños contratistas y a sus trabajadores, como lo evidenció Hillary Clinton en el debate. Millones votaron por Trump aún sabiendo que trataba a las mujeres como objetos sexuales. Millones votaron por Trump, aún a sabiendas de que mucho de su dinero proviene de los clubs nudistas que ha manejado por años y a ganancias nada decorosas que provienen de sus casinos. Votaron por él, a pesar de saber que él representa el rechazo a la comunidad latina y a muchos otros grupos de migrantes ilegales en los Estados Unidos. Es una prédica de odio la que él dio, de repudio, de rechazo. ¿Cómo es posible que el perfil para ser presidente de los Estados Unidos haya cambiado tanto en tan pocos años? Analicemos un poco. Muchos son los latinos que anhelaban la vida al estilo americano de los años 50, llamándole el American Dream. Las revistas y los programas de televisión mostraban imágenes en las que podíamos ver a familias felices con una capacidad económica suficiente para tener una vida digna. El marido regresando a casa donde su buena esposa lo esperaba con una deliciosa cena, rodeado de sus inocentes y amorosos hijos, con una hermosa casa con jardín delantero y trasero, disfrutando los fines de semana de una parrillada con los vecinos, amigos y familiares en los suburbios. Miles iniciaron la travesía hacia la llamada Tierra Prometida para alcanzar ese American Dream, esa vida tan bella. Pero se les olvidó la parte fundamental por la que esas familias eran tan felices. Y es que las familias de los años 50 eran familias que amaban a Dios. Eran familias cristianas que luchaban contra la inmoralidad sexual. Eran familias cristianas que castigaban a sus hijos por el uso de malas palabras. Eran familias cristianas que creían en corregir a sus hijos de acuerdo a como lo marcan las Sagradas Escrituras. Eran familias cristianas que luchaban por ser buenos vecinos. La economía familiar era más saludable, pues el padre de familia, al ser cristiano, evitaba gastar su dinero en clubs nocturnos, drogas, alcohol y en cuestiones ilícitas, como los casinos, como las apuestas, ¿verdad? La mujer era excelente administradora de su hogar. Los hijos tenían la vigilancia de su madre y por tal motivo difícilmente se iniciaban en vicios y actividades delictivas. En su lugar, se afiliaban los niños a grupos de scouts que surgieron como grupos de iglesias cristianas. Como cristiano evangélico, puedo declarar que yo vivo el American Dream, sin necesidad de salir de mi México lindo y querido. Y todos los que me conocen pueden dar testimonio de ello, pues para tener una vida así de hermosa solo basta con ser cristiano y vivir una vida agradable a Dios. Pero los cambios trascendentales en Estados Unidos y el resto del mundo se dieron con la llegada de la libertad sexual a finales de los años 60. Con la entrada de la psicología moderna, enseñando a los padres a cómo deberían de educar a sus hijos, mostrando que ya no debían corregir a sus hijos como lo hicieron los abuelos, es decir, haciendo a un lado la enseñanza bíblica, afirmando que esa enseñanza era primitiva y que causaba traumas. De poquito en poquito, la llegada del ateísmo y otras religiones fueron luchando contra esta comunidad cristiana, contra este país cristiano, hasta llegar al día de hoy en que está prohibido orar en las escuelas, leer la Biblia en las escuelas,
y se tachó de fanáticos religiosos a todos aquellos que predicaran el Evangelio en la vía pública. También se ha dado el aumento del consumo de drogas y la edad cada vez menor de los consumidores de dichas drogas. La incredulidad y la falta de enseñanza sobre el amor de Dios han florecido en los últimos años. Hoy podemos ver en internet a niños pequeños atacando a aquellos que se atreven a predicar el Evangelio en la vía pública, gritándoles: ¡cállate! Nadie quiere escucharte. Aún así, los mismos cristianos también han cambiado, ya no son los mismos. Han permitido que el paganismo se infiltre en sus hogares a través de la televisión y el internet. Escenas de violencia y sensualidad inundan los hogares de millones de cristianos en Estados Unidos y el resto del mundo. La Biblia, delegada a un pequeño espacio en un estante, en una repisa, y la tibieza espiritual ha producido a muchos cristianos light. Pero el presidente Obama nos da el indicio a la respuesta al por qué la sociedad americana votó por Donald Trump, a pesar de todas sus declaraciones y prácticas nada cristianas. Obama declaró que Estados Unidos ya es una nación que no es considerada cristiana, al menos no solo cristiana, sino que se ha convertido en una nación musulmana, budista, hindú y atea. La Biblia nos ofrece la respuesta evidente, pues Jesús mencionaba que en los postreros tiempos la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. El capítulo de Romanos 1 parece describir a la sociedad actual al mencionar el incremento de homicidios, fornicación, maldad, una sociedad que aborrece a Dios, de personas soberbias que rechazan la existencia de Dios y han dedicado su vida a demostrar que no existe, como el científico Stephen Hawking, inventores de males, como aquellos que diseñan armas químicas, biológicas y nucleares, también fueron descritos en la Biblia. En Romanos 1, una generación de hijos desobedientes, necios, sin afecto natural, que pecan deliberadamente a pesar de comprender el juicio de Dios y se complacen en pasar el rato con la gente que practica la maldad. Estados Unidos es ahora un país con leyes en contra de la voluntad de Dios, donde es legal que una madre entregue a su hijo a un carnicero vestido de médico para ser destrozado y para ser echado a la basura, o peor aún, para que sus órganos pequeños sean vendidos para proyectos de investigación, lo que implica asesinar a estos pequeños en edades más avanzadas. En fin, cada país tiene el gobierno que se merece y sabemos que el fin del mundo está cada vez más cerca. Oremos pues, velemos, dediquemos más tiempo a leer la palabra de Dios que a ver la televisión, dediquemos más tiempo para compartir el Evangelio que viendo telenovelas o ver programas de zombies. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 26:41 dice, velad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Y ya saben, pueden dejar sus comentarios y podemos comentar con todo gusto con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.